Las oclusiones crónicas coronarias representan uno de los escenarios más complejos de la cardiología intervencionista, donde convergen la interpretación precisa de la anatomía coronaria, la valoración integral de síntomas y viabilidad miocárdica y la selección cuidadosa de las estrategias terapéuticas. La evidencia reciente refuerza la necesidad de individualizar las decisiones, ponderando riesgos, beneficios y objetivos clínicos en cada paciente. Profundizar en estos aspectos permite optimizar resultados, reducir complicaciones y avanzar hacia un tratamiento más seguro y eficaz de una patología que continúa evolucionando en conocimiento y técnica. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Muy buenas, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, Jesús Nicolás en la realización y modera este nuevo episodio Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Buenas, Felipe. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas. Hoy nos propones hablar del tratamiento de las oclusiones crónicas, un tema muy interesante y que sin duda puede generar controversia entre los propios cardiólogos. Así es, yo creo que es un tema interesante que siempre genera debate y que queríamos traer aquí a los podcasts para ver qué opinan los intervencionistas y los clínicos. Pues antes de entrar en materia, vamos a saludar a los tres invitados de hoy. Almudena Castro Conde, jefa de sección de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario La Paz en Madrid y presidenta electa de la SEC. Hola, Almudena. Hola a todos y muchas gracias por la invitación a estar aquí. José Antonio Fernández Díaz, hemodinamista del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Y Alfonso Jurado Román, hemodinamista del Hospital Universitario La Paz en Madrid y presidente electo de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la SEC. Buenas a todos, también un placer estar aquí. Bueno, pues el motivo de traeros aquí es, como bien sabéis, hablar de las oclusiones crónicas y la excusa que hemos buscado ha sido la publicación reciente, al que invitamos todos a leer en REC, de un estudio de oclusiones crónicas coreano con resultados a 10 años que ha salido positivo. A partir de aquí, pues queremos hablar de oclusiones crónicas. El plantel que tenemos es de muy alto nivel y quiero decir que lo seleccionamos antes de las elecciones, es decir, que esto no está hecho a propósito. Así que voy a abrir debate con la primera pregunta y quiero que me la responda Alfonso, que probablemente sea la pregunta más apropiada de todas, que es ¿cuál es la razón por la que tenemos que plantear la revascularización de las oclusiones crónicas? Bueno, yo estoy claramente sesgado en esto, pero voy a intentar resumir. Yo creo que es un problema muy prevalente, en torno a un 15%, algo más de los cateterismos que hacemos, 50% si estamos hablando de pacientes postcirugía tienen una oclusión crónica y en muchos de ellos el tratamiento médico es insuficiente para mejorar sus síntomas, su calidad de vida. Y la otra alternativa, que es la cirugía, pues no es adecuada por el perfil clínico o la anatomía coronaria, con lo cual son pacientes que siguen con síntomas y que necesitan una solución que puede ser solamente la revascularización percutánea. Y la revascularización percutánea ha demostrado numerosas veces que mejora los síntomas y la calidad de vida de estos pacientes y en pacientes seleccionados puede mejorar el pronóstico y otros aspectos, ¿no? Entonces, yo no veo por qué no. Yo quisiera decir, en la presentación, Felipe, dices cardiólogos intervencionistas y clínicos, y yo creo que cada vez más estamos asistiendo a una nueva subespecialidad que es el intervencionista clínico, ¿no? Como Alfonso Jurado y José Antonio también. Trabajo con Alfonso y puedo decir que la clave del éxito es que el intervencionista sea clínico y casi, si me apuras, que el clínico también sea un poco intervencionista, ¿no? Que tenga esa mentalidad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que el cardiólogo peca mucho de los outcome duros. Hemos vivido siempre la época de los outcome duros. Solo nos vale vivir o no vivir, cuando la calidad de vida, si se lo preguntas a un paciente, probablemente sea más importante, ¿no? Siempre comparo con los reumatólogos, hablábamos antes de empezar, o los dermatólogos, sus estudios son mejoría del dolor, mejoría de la inflamación, de la lesión, que puedan andar 600 metros más que antes, y eso son aprobaciones de la FDA, aprobaciones de la EMA para dar presupuesto, para dar financiación a fármacos caros. Sin embargo, los cardiólogos, es que mejora la calidad de vida y vas pidiendo perdón, ¿no? Y yo creo que mejorar la calidad de vida es un outcome duro. Mejorar, quitar 5 fármacos a un paciente porque ya no le duele es un outcome duro. Entonces creo que basándonos en eso,
creo que es un poco la respuesta a tu pregunta, Felipe. ¿Por qué oclusiones crónicas? Porque mejoran la vida del paciente. José Antonio, alguien que puede preguntarse, ¿y la circulación colateral no es suficiente para paliar la clínica de estos pacientes? Bueno, yo creo que eso sí que ya tenemos suficiente evidencia para responder que efectivamente que no. Ya hay muchos estudios de isquemia con diferentes técnicas, isotópica, resonancia, que demuestran claramente que la circulación colateral no es suficiente. También hay estudios muy interesantes, eventos arrítmicos en pacientes que por ejemplo, portadores de DAI, donde se ve que tienen más eventos arrítmicos probablemente porque tienen isquemia en ese territorio, ¿no? O sea que yo creo que esa pregunta pues, está ya contestada por todos los estudios que se han realizado. Sí, yo quería añadir a lo de José Antonio, uno de los estudios que hablamos de resonancia y tal, lo hizo Werner, uno de los clásicos de las oclusiones, es cruzar la oclusión sin dilatar nada, pasar un microdoter y hacer una guía de presión. El valor de guía de presión, que nuestros oyentes conocerán, que tenía eso con unas colaterales tremendas, la media era 0,3-0,4. A ningún clínico se le ocurriría no revascularizar una lesión con 0,3-0,4, que el umbral de corte para tratar es por debajo de 0,8 o 0,89, depende, ¿no? O sea que es evidente que si hay algún motivo para no hacer las oclusiones, este no es. Puede ser otro, lo debatiremos, pero este no es. Yo tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Vale, y si no es la circulación colateral, ¿puede ser que el territorio distal esté necrótico? ¿Cómo visualizáis la posibilidad de integrar la viabilidad en la toma de decisiones? Yo, la viabilidad, y esto, bueno, esto es una opinión, porque ya sabéis que hay mucha controversia entre la viabilidad, sino yo soy de que si a un paciente tiene insuficiencia cardíaca, si a un paciente le duele, tiene viabilidad. Esa es mi opinión. Yo lo de la viabilidad, el problema es que probablemente no la estamos midiendo bien. Venimos del estudio Stitches, el Revive, todo esto, ¿no? Hay estudios que han medido la viabilidad, como decía Almudena, sí o no, o sea, o tiene o no tiene, y probablemente eso no es así. Si hacemos una resonancia y tienes un realce menos del 20, seguramente tienes algo que ganar. Si tienes más del 80 de realce, probablemente no, pero es que hay un rango de grises donde los síntomas del paciente son la clave, ¿no? Entonces, si le duele, tiene síntomas y tienes la posibilidad de hacer una oclusión con bajas complicaciones, no veo por qué no. ¿Planteáis la viabilidad en una oclusión crónica sintomática? Y si la hacéis, ¿lo haríais con resonancia o lo haríais...? La viabilidad no está indicada hacerlo. Eso para empezar, perdona que te he cortado. Dale. No. Sí, yo estoy de acuerdo con Alfonso. O sea, si tú tienes un paciente con síntomas que no explican, solo lo explica la oclusión crónica, no tiene mucho sentido hacer una viabilidad, ¿no? La viabilidad, o sea, tenemos que descartar el concepto de que antes de abrir una oclusión crónica siempre tengo que hacer un estudio de viabilidad. Pues no. Cuando hay una indicación clara, sobre todo clínica, pues hay que hacerlo. Otra cosa son pacientes asintomáticos, pues que tú tengas dudas de cuánto territorio vas a recuperar si abres el vaso. En esos casos, pues sí, ¿no? Pero sistemáticamente yo creo que no es necesario. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo tengo dos tipos de pacientes. Tengo los pacientes que me llegan a rehabilitación cardíaca, que vienen de La Paz y ya se les ha pedido toda la batería, y claro, yo eso no lo corto, ¿no? Y luego tengo los pacientes míos que pues decido yo, y a esos no les suelo pedir viabilidad, obviamente si tienen síntomas, ¿no? Vale, y si vamos integrando paso a paso, si claramente la circulación colateral no suple un riego razonable del territorio y la viabilidad, pues tenemos dudas si no está indicada. La otra pregunta que siempre me surgiría a mí cuando planteamos el tratamiento de las CTO es ¿y qué ocurre con los endpoint duros a los que nos ha referido antes Almudena? ¿Por qué los principales ensayos clínicos todavía no tenemos resultados importantes o positivos? Bueno, hay varios motivos. El primero es que la patología crónica, síndrome crónico, es una patología, entre comillas, benigna comparada con el agudo, ¿no? Entonces, patología con tan baja mortalidad, en general, necesitas un número de pacientes y un seguimiento muy prolongado. De hecho, lo hemos visto en el estudio isquemia, los resultados iniciales no hay diferencias. Cuando extiendes el seguimiento, ya hay diferencias en mortalidad cardiovascular a favor del tratamiento intervencionista. Y lo mismo con el Stitches, lo mismo con todos estos, ¿no? Ese es el primer punto. Los estudios probablemente no tienen un seguimiento prolongado, a diferencia de estos que estamos debatiendo hoy, ¿no? Este estudio de los coreanos. El segundo punto es que hay un sesgo de selección que yo creo que no se va a poder solucionar, porque en los centros donde tenemos un programa estructurado de oclusiones crónicas, es impensable que un paciente joven con una oclusión de la vía proximal no se haga la vascularización, ¿no? Porque son los que más beneficio tienen. Entonces, si estás excluyendo de los estudios a los que más beneficio tienes, obviamente no vas a encontrar diferencias con el tratamiento médico, ¿no? Y luego, además, el tercer punto para mí, por el que no hay diferencias, es que la tasa de crossover en estos estudios
Pues en este de Seúl, por ejemplo, o en el estudio FAME2 de la guía de presión, es del 40%. Los pacientes que van a tratamiento médico, en el seguimiento ya un 40% han cruzado al brazo de intervencionismo. Entonces, si estos no se hicieran intervencionismos cuando vienen con indicación de recuperación urgente, pues igual muchos de ellos se hubieran muerto. Pero no es ético saberlo, con lo cual, sumando eso, yo soy un poco negativo en que vayamos a obtener evidencia de reducción de mortalidad en estos pacientes, que igual no es necesario, como decía Almudena, igual con mejorar la calidad de vida y los síntomas es un endpoint más que suficiente. Lo que sí que tenemos, ya tenemos una evidencia muy fuerte de que la revascularización completa coronaria sí que aumenta la supervivencia, tienes menos eventos, ¿no? Entonces, hombre, no tenemos, digamos, ahora mismo una evidencia de un estudio randomizado específico, pero sí que tenemos de otros estudios muy potentes como el SYNTAX, ya sabemos que la revascularización completa mejora el pronóstico. Entonces, ahí tenemos suficientes motivos pues, para plantear la revascularización de las oclusiones crónicas. Luego yo creo que hay un dato que no se, o pasa desapercibido, que es el tratamiento médico óptimo, ¿no? El tratamiento médico óptimo de estos estudios no es el real. El tratamiento médico óptimo, yo he sido investigadora de la isquemia y nos perseguían para que los pacientes estuvieran perfectos de tensión, perfectos de colesterol. Claro, cuando tú estás en un estudio donde lo ideal es que estés perfecto de todo, esa gente es invencible, no se muere, pero ni un brazo ni en otro, porque está muy bien tratado. Lamentablemente, en la realidad, todos sabemos que ese control médico óptimo no se da. Entonces, quizás estamos siendo como muy injustos porque estamos comparando la realidad del intervencionismo, pero no la realidad del tratamiento médico. Sí, yo enlazando con las preguntas previas, esto de la ausencia de evidencia pronóstica en las oclusiones, en las lesiones coronarias crónicas no oclusivas, tampoco hay evidencia de beneficio pronóstico, ¿no? Lo hemos visto con la isquemia, bueno, luego hay isquemia stent, ¿no? Pero es lo que yo llamo la paradoja de las oclusiones o el síndrome del 99%. Es decir, viene un paciente de una estenosis del 99% y el clínico, no Almudena, otros clínicos, te presionan para que tú revascularices esa lesión del 99%. Pero si es el 100%, es decir, una oclusión crónica, entonces te dicen, no, pero aquí no hay beneficio pronóstico para revascularizar esto, no lo hagas. Que es como un absurdo, porque tampoco hay beneficio para el otro. Entonces, el motivo real por el que no se hacen es porque es más difícil y no nos gusta fallar a los hemodinamistas, porque tiene más riesgo, que es comprensible, pero no la evidencia clínica, en mi opinión. Yo, aunque tenga que hacer de abogado del diablo de lo que ha dicho Almudena, a mí el paradigma de forzar el tratamiento médico me parece el estudio Órbita el 1, en el que, lo voy a decir de memoria, pero creo que el seguimiento fueron, no sé si eran 6 semanas, se les intensificaba el tratamiento médico y cuando a las 6 semanas se les repetía la ergometría, y una vez hecha la ergometría y finalizado el estudio, el 90% de los pacientes, de manera clínica, sus investigadores les sometieron a un cateterismo y les trataron la lesión significativa que tenían, lo cual, quiero decir, es lo más alejado que yo creo que puede haber de un estudio al que tú quieras sacar algún tipo de conclusión clínica, ¿no? Pero, Felipe, el tratamiento médico óptimo no es el antianginoso. El tratamiento médico óptimo es bajar la inflamación, controlar el colesterol, estabilizar la placa. Ese es el problema. Es que estos estudios están mal entendidos. El tratamiento médico óptimo es tener a tus pacientes bien de tensión, bajarle la inflamación. Entonces, que tú tengas un paciente con ranolacina, con nitratos, es que eso no es un tratamiento médico óptimo. Pues probablemente cuando yo era residente, sí. Hoy en día, tener estos fármacos significa que hay un fracaso en alguna parte de la evolución del paciente, ¿no? Sí, no solo iba a decir que luego el tratamiento médico para estos pacientes que tienen angina tiene también sus efectos secundarios. O sea, quiere decir que muchos pacientes siguen con angina o síntomas a pesar del tratamiento médico, y si estamos volviendo a los endpoints duros, ningún tratamiento farmacológico antianginoso ha demostrado beneficio pronóstico en estos pacientes. Entonces, todo depende del beneficio o riesgo que tú ibas a aportar haciendo una intervención, ¿no? Estás escuchando Cardio Podcast. Seguimos debatiendo sobre la relevancia clínica y la evidencia que hay detrás de la revascularización de las oclusiones crónicas con Almudena Castro, José Antonio Fernández y Alfonso Jurado. Pero, Felipe, ¿a qué paciente se debe ofrecer una ICP y en qué contextos? Pues esa es una gran pregunta clínica, y aprovechando que tenemos aquí a una gran clínica como Almudena, voy a aprovechar y hacerle la pregunta. ¿Cuál sería más o menos la manera en la que vosotros en práctica clínica en La Paz decidís que está indicada hacer la revascularización de una oclusión crónica? Bueno, yo creo que sobre la teoría todos lo sabemos, ¿no? Ese paciente que sigue teniendo síntomas
viene a ti por angina y bueno, se hace el estudio coronario y tiene una oclusión crónica y se descarta que sea por otra causa, es decir, tiene el resto de las arterias bien abiertas o no tiene lesiones obstructivas. Luego, pues hay un paciente que yo creo que se habla poco, ¿no? Y ese no está representado en los estudios, pero es un paciente cuya calidad de vida se ve afectada porque sabe que tiene una oclusión crónica y es incapaz de, a pesar de que tú como clínica hablas con él. Entonces yo creo que también eso de decisiones compartidas no son decisiones compartidas entre el cardiólogo intervencionista y el clínico, es también con el paciente. Y yo creo que hay que llegar a un punto en que si un paciente tiene una oclusión crónica, síntomas que tú puedes decir pueden ser relacionados, no pueden ser relacionados, no es una cosa que le impida vivir, porque eso obviamente tiene una indicación, pero digamos que está ahí un poco y tú le ofreces una intervención hablando con el cardiólogo intervencionista de un riesgo asumible, yo creo que hay que respetar también la decisión del paciente. Y ese paciente nunca va a estar en un ensayo clínico, pero creo que tenemos que llegar a un momento en que si es la calidad de vida de ese paciente, yo tengo pacientes que realmente están preocupados, les haces ergometrías, ergoespirometrías, ecos de esfuerzo, pues tú hablas con Alfonso o hablas con José Antonio, qué complicaciones, y si el paciente lo asume, pues es que también es importante, ¿no? Entonces, pues esto probablemente pueda generar polémica, pero creo que, a ver, no hay mucho, pero algún paciente he tenido yo que al final pues dice, pues vamos a ver qué pasa, y creo que ese paciente también hay que darle una vuelta, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Almudena. Estos son casos que tienes que sentarte con el paciente tranquilamente, explicarle además su caso en concreto. Primero, desde nuestro punto de vista de intervencionistas, la tasa de éxito que tú consideras que tú vas a poder aportarle al paciente, y luego pues ser sincero con la evidencia. Es decir, pues no tenemos una evidencia muy clara de que le vayas a mejorar el pronóstico. Los síntomas sí que parece que está todo muy claro, y bueno, pues con el paciente pues tienes que tomar una decisión en conjunto, pues sabiendo él todo lo que significa estos procedimientos, son especiales, y pues aportándole tú de una forma sincera pues primero tu conocimiento y tus capacidades para poder abrirle la arteria. Procedimientos entonces selectivos, hablando con el paciente y contándole más o menos qué probabilidades hay de éxito y qué complicaciones potencialmente podría uno tener. ¿Esto se tiene que hacer en centros de referencia o simplemente con personas que sepan hacer la técnica y que aseguren unos buenos resultados? O sea, yo lo que creo es que no se puede dejar a pacientes sin esta posibilidad. No estoy seguro de si tiene que hacerse en centros de referencia o tiene que hacerse en centros que tengan la tecnología y que puedan pues servirse del sistema de proctoring, o sea, que vaya alguien a ayudar allí o remitirlo. En otros países lo de referir pacientes está mejor estructurado. Aquí en España, por muchos motivos que no da para un podcast entero, esto de referir pacientes es una excepción, pero para mí la clave es que no haya ningún paciente que tenga una oclusión crónica con indicación y que no se haga con la seguridad y la eficacia que dice José Antonio, ¿no? A las adecuadas. Sí, yo no sé si, como dice Alfonso, centros de referencia o no, pero sí un cardiólogo de referencia. Yo ya trabajo mucho con todos los cardiólogos intervencionistas de La Paz, pero más con Alfonso, ¿no? De llamarnos todos los días, ¿no? Yo ya digamos que ya trabajaba con él, pero coincidimos en el Congreso Chileno de Cardiología. Y bueno, él venía a mis charlas y aprendí un poco de preventiva, ¿no? Y yo iba a las suyas, ¿no? Y no sé si te acuerdas, Alfonso, tú hiciste una charla, ¿no? De oclusiones crónicas y decía algo así como: he improvisado tanto que he hecho todo lo que tenía previsto, algo así, ¿no? ¿Cómo es el...? Creo que es una frase de Churchill o algo así, ¿no? Que he estado toda la noche preparando lo que voy a improvisar ahora, ¿no? Pues eso, o sea, él me pareció, y su charla iba diciendo, bueno, si yo tengo todo planeado de todo lo que puede pasar, y esto era el paso 1, si el paso 1 sale mal, el paso 2, el paso 3, eran 9. Claro, esto no sé llamarlo yo sino un centro de referencia, ¿no? Pero desde luego lo que tiene que haber es una experiencia brutal, una preparación, unos medios, unos materiales, porque llámalo como quieras, pero esto no puede ser una cosa de improvisación o de ahora me voy a dedicar a oclusiones crónicas, y perdonadme que soy clínica, pero es que yo después de ver esa charla entendí todo lo que hay que estudiar, todo lo que la experiencia que hay que tener para poder enfrentarte a este tipo de patología, ¿no? Antonio lo sabe, esto ha cambiado mucho en los últimos años y yo creo que los centros como los nuestros, que tienen un programa estructurado, tienen una forma de actuar bastante parecida. Luego siempre hay un punto de arte, de opinión personal, que obviamente no hay casos iguales y cada uno tiene su opinión, pero cuando vas a cursos o vas a casos en vivo, en centros con experiencia las opiniones son 95% iguales.
Sí, o sea, estos son procedimientos que, a diferencia a lo mejor de otros, tienes que saber improvisar y tener muchos recursos diferentes, ¿no? Si no te funciona uno, tienes que ir cambiando. Yo creo que los cardiólogos intervencionistas que nos dedicamos a esto, hay un consenso general de qué técnicas funcionan, cómo se realizarlo. Eso yo creo que como dice Alfonso, lo tenemos todos en la mente, y luego ya dentro del caso en concreto, pues ya depende de cada uno si utilizas una técnica primero, otra después, tienes que ir improvisando, ¿no? Pero sí que yo creo que ya hay un consenso establecido gracias a cursos y reuniones de cómo se utilizan las técnicas, cuándo hay que aplicarlas, el material que se utiliza. Porque técnicamente el tratamiento de la oclusión crónica es complejo, y lo digo yo, que me comparo como hemodinamista haciendo CTO con vosotros y yo sería primera ref, ¿no? Y habría gente que estaría en primera división. Y seguro que nos está escuchando mucha gente que en sus centros pues no conoce el tratamiento de la CTO, o se hace muy poquito. Hay centros donde hay mucha CTO y otros donde literalmente, y lo sabéis, no hay absolutamente nada, no se hace ninguna, no se derivan, y los pacientes con oclusiones crónicas de la DEA se manejan todos de manera conservadora. Una de las cosas cuando hablas con este tipo de cardiólogos compañeros que siempre te hablan es de las complicaciones, ¿no? Entonces, claro, está muy como en el subconsciente general una alta tasa de complicaciones. A día de hoy, vosotros en vuestra práctica clínica, ¿qué porcentaje aproximado de complicaciones tenéis de un procedimiento, vamos a decir, rutinario estándar de CTO? Es verdad que el tema de las complicaciones preocupa, sobre todo pues, a los clínicos, pero yo creo que aquí es importante dar la sensación para el resto de cardiólogos y decirles que no hay una tasa de complicaciones tan grande. Es decir, depende mucho, por supuesto, de la experiencia, ¿no? Del operador y del centro. En centros con experiencia, con operadores con experiencia, la tasa de complicaciones no tiene gran diferencia con respecto a una angioplastia coronaria relativamente compleja, ¿no? Por ejemplo, un vaso muy calcificado, que no es una oclusión, pues que es una angioplastia compleja, y no hay una diferencia de tasa de complicaciones tan alta, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en este estudio que has comentado al principio, ¿no? Que se publicó en REC Intervention, no había una tasa de complicaciones alta, era la tasa de complicaciones, sobre todo perforación, que es la que más nos preocupa, era muy bajita. Todo el mundo siempre tiene un poco... Claro, esa es la que más, ¿no? Y la mayoría perforaciones que no producían taponamiento, ¿no? O sea que puede haber complicaciones, digamos, pues angiográficas, pero complicaciones que realmente produzcan un riesgo de mortalidad alto, yo creo la sensación que tenemos es que es baja, ¿eh? Sí, yo estoy con José Antonio, no es solo sensación, hay estudios que comparan esto con otro tipo de angioplastias, que el clínico u otros intervencionistas no tienen tanto respeto y son las mismas, estamos por debajo del 3% de complicaciones, pero no vamos a bajar de ahí porque son pacientes muy complejos, y de mortalidad mucho menos, por supuesto, ¿no? Entonces, la clave, yo creo que sí que veo un cambio de tendencia en los últimos 5 años en los frikis de las oclusiones. Antes se buscaba, todo depende de la persona, ¿no? Pero antes globalmente se buscaba tener éxito a toda costa. Ahora cada vez más se difieren procedimientos, o sea, se hacen en 2 partes o en 3. Y yo ya he oído el lema este de safety is the new success, ¿no? O sea que si tú no tienes complicaciones, hay mucha tendencia a hacer el procedimiento como en 2 etapas, no vamos a entrar en detalles técnicos, antes de tener una complicación, y con eso se han reducido bastante. ¿Qué tasas de éxito más o menos manejamos en España en centros de alto volumen de CTO, para que la gente se haga una idea? Bueno, ahora mismo yo creo que por encima del 80% de todos los centros que tienen un programa estructurado, y yo creo que incluso por encima del 90 o 95 en centros de nivel. Yo creo que se va a mantener estable, porque yo creo que hemos llegado ya a un punto que, pues gracias al desarrollo del material, la experiencia, las técnicas nuevas, tenemos una tasa muy alta de éxito, pero cada vez hacemos más CTOs más complejas. Entonces va a ser difícil que mejoremos esa tasa de éxito. Pero bueno, yo creo que ya tenemos unos niveles muy altos de éxito, y además lo que sabemos es que cuanto más tasa de éxito, menos riesgo de complicaciones tienes. O sea que eso es muy importante. Lo que dice José Antonio puede ser engañoso la gente que empieza la tasa de éxito, porque si tú buscas una tasa de éxito muy alta, estás desechando pacientes complejos que son los que más se van a beneficiar. Entonces hay que tener el balance claro de que el éxito ese número no es el objetivo de este programa. Otra pregunta, voy sacando temas. Una que seguro que hay mucha gente que se hace. Almudena ha hablado mucho de clínica, ¿no? El beneficio clínico, un paciente con angina y una oclusión crónica, yo creo que debería ser, entre comillas, relativamente straightforward, pasa por ello, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente no tiene síntomas? ¿Cuántos influye que sea una CTO de la DEA versus una CTO de la derecha?
o de una circunfleja. ¿Cómo hacéis, Almudena, eso más o menos en práctica clínica? Claro, en práctica clínica tú vienes con un informe de un cardiólogo intervencionista que te ha explicado el CATE, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? No tenéis ni idea lo importante que es cómo redactéis vosotros ese informe, ¿no? Porque bueno, al final luego tú ves la peli, pero es que estás totalmente sesgado por lo que te ha escrito el cardiólogo que ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cómo te describan esa oclusión. De hecho, tú ya ponéis, no se descarta en segundo tiempo, valorar en segundo tiempo, y cuando sabéis que es muy complicado lo ponéis. Sería complicado actuar sobre eso. Entonces, digamos que lo tenemos fácil cuando el cardiólogo intervencionista lo pone fácil, ¿no? Pero obviamente el umbral para abrir una DEA siempre es más bajo que para abrir otra arteria, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo en el hospital que luego el protocolo es flexible y cada paciente es distinto. Los pacientes sintomáticos, si no tienen una explicación para no hacerlo, se hace. Y los pacientes no sintomáticos, por debajo de 75 años, por encima de 75 ya hay otros matices. Si tienen mucho miocardio en riesgo, es decir, vasos proximales, la DEA especialmente, pero si tienes una derecha proximal grande, una circunfleja proximal grande, con altas probabilidades de éxito, también van para adentro. O sea que esa es un poco en general el consenso. Yo estoy de acuerdo. La decisión depende también, pues eso, de la posibilidad de éxito del procedimiento, que eso depende de la complejidad de la oclusión y de la experiencia del operador, ¿no? Es difícil dar un protocolo igual para todo el mundo. Yo creo que hay que individualizar un poco, valorar cada caso para ver si merece la pena intentarlo o no. Yo creo que la clave es cómo describís, lo repito, el informe. La clave es coger el teléfono y hablar, pero es que también hay que tener en cuenta que no solamente lees tú ese informe, que también lo lee el paciente. Entonces es que no sabéis la importancia, y lo vuelvo a repetir, que esto puede determinar que un paciente insista, que no insista, que tú cojas el teléfono o que digas esto no tiene... Entonces es muy importante cómo se escribe el informe. Eso te influye mucho de alguna forma, y independientemente de los protocolos, yo creo que la edad cada vez menos tiene que ser un criterio para nada. O sea, eso lo dice Alfonso, esto es un protocolo, pero desde luego yo nunca me fijo en la edad para abrir una oclusión crónica o no abrirla, y para otras cosas, obviamente. Sí, totalmente. Es súper flexible. Hemos puesto el umbral porque había que poner un umbral en el protocolo. Dice Almudena, es importante, pero no todos los intervencionistas del equipo, que cada vez somos más, son expertos en esto, ¿no? Entonces, muchos de estos cateterismos se hacen en una tarde o en una guardia, y a lo mejor en una guardia después de 5 cates por la noche, entonces haces un informe y no lo describes. Entonces nosotros intentamos que todos los pacientes con una oclusión vayan a un Excel. A lo mejor luego se ponen en rojo porque no se van a hacer, pero por lo menos que estén ahí para luego comentarlo con el clínico y decidir si hay que pensarlo o no. Si no piensas en ello, no lo vas a hacer nunca. Y la última pregunta que os haría, porque estamos hablando mucho de la CT o de la DEA, pero habría compañeros que dirían, bueno, si tengo una oclusión crónica de la DEA, puedo hablar con mi cirujano de confianza y que le ponga un puente mamario a la DEA. ¿Cómo veríais esta estrategia vosotros? Hombre, yo la veo razonable, quiero decir. Si efectivamente pues nosotros no conseguimos abrir la DEA, pues siempre tienes ahí la posibilidad del cirujano. Pero ya estás diciendo que ya has intentado primero de sí, entrada la oclusión. Sí, vamos a ver, yo creo que un solo vaso, y si tienes una posibilidad de éxito grande, hombre, pues siempre es mejor ir a lo menos agresivo, que en este caso sería pues la angioplastia coronaria antes de una cirugía, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho antes, yo creo que eso es cuestión de hablarlo con el paciente, darle esa posibilidad, y la verdad es que la mayoría de los pacientes pues lo entienden y te razonan pues que pues efectivamente, doctor, pues mejor intentamos esto, y si no se puede, pues vamos a cirugía, que es mucho más agresivo y que el posoperatorio es mucho más largo. Pues así llegamos al final de este episodio Cardio Podcast. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Almudena. Encantada. Y José Antonio. Un placer. Y Felipe, de todas las conclusiones que habéis ido apuntando durante el episodio, ¿alguna que quieras destacar? Bueno, yo creo que seguiremos hablando de oclusiones crónicas mucho tiempo. Es un tema que genera mucho debate, en el que las posiciones de vez en cuando son algo distanciadas, pero creo que, como hemos visto hoy, hay un punto medio en el que nos encontramos todos, guiados sobre todo por la clínica y guiados por hablar con los compañeros y ver un poco cómo se hacen las cosas, qué podemos ofrecer, y, como además ha dicho José Antonio, me ha gustado mucho, discutiendo siempre las opciones, las ventajas y los inconvenientes, los pros y la tasa de éxito y de complicaciones con los pacientes, y tomando decisiones consensuadas. Pues muchas gracias también a ti por traer este tema Cardio Podcast. Ya sabéis que podéis encontrar todos los episodios anteriores en nuestra playlist y escucharnos en Spotify, YouTube y Apple Podcast, entre otras plataformas. Y os apuntamos la bibliografía recomendada de cada episodio en la web de cardiología.es. Volvemos en 2 semanas.
Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.